la ortopnea y la disnea, una forma de dificultad respiratoria también, y la disnea paroxística nocturna. El paciente no puede estar acostado cuando tiene ortopnea, y la disnea paroxística nocturna se refería al cuadro donde el paciente de repente presenta la dificultad respiratoria paroxística, y esa de repente termina de repente, y se presenta por las noches. Está durmiendo, de repente le falta el aire y eso le despierta. O sea, acá tenía dificultad para respirar acostado, tiene que estar semi-sentado o sentado, y a eso se le llama ortopnea. Se siente mejor sentado en posición vertical. Con el cambio de la posición, por la congestión pulmonar que tiene, mejora eso, mejora esa posición. El pulso de 100 latidos por minuto regular, la presión es de 165-100, está alta. Los estertores crepitantes se notan en ambos lóbulos pulmonares, o sea, está congestionado el paciente y tiene una presión ventricular elevada.
ancho del radiografía está ocupado por el corazón. Esos son uno de los signos. También se puede ver esto, lo normal es que se vea un poquito más oscuro, entonces esto también es signo de congestión pulmonar. Cuando está acumulándose líquido en el corazón, en los pulmones, empieza a verse más cardio más cardiopático. Entonces, esa es una alteración que se ve en una radiografía. Entonces, congestión pulmonar, aumento del
Dos tipos. Sobre los vasos puede ser o aumentar el tono o disminuir el tono. ¿Qué hacen esas sustancias? Son sustancias que son vasoconstrictoras. Entonces, empieza a secretarse la renina. Eso estimula porque el sistema es renina, angiotensina, aldosterona. Entonces, empieza a secretarse renina, se produce también angiotensina 2, que también tiene efecto vasoconstrictor, y se produce aldosterona. La aldosterona maneja también el líquido y el sodio. La aldosterona retiene sodio y retiene el líquido. Entonces, lo que va a ocurrir es que esto va a seguir haciendo, cuando se activa este sistema, va a seguir reteniendo ese líquido del paciente. Entonces, cuando se dilata el miocardio, cuando hay una distensión miocárdica, para compensar, tratar de compensar el sistema, empieza a secretarse en los péptidos auricular y cerebral. Péptido energético auricular, péptido energético cerebral. Entonces, cuando hay una dilatación del miocardio, cuando hay un aumento de la molécula, cuando el paciente empieza a retener líquido, se dilata el miocardio y ahí se secreta esto para frenar este sistema. Entonces, son sistemas de control del organismo para mantener el volumen o para disminuir la retención de líquido del paciente. Con eso, frena la renina, frena la angiotensina y frena la aldosterona. O sea, algo que va a hacer que ese control para la volumen del paciente, acá está la acción, disminuye resistencia vascular. Estos son vasoconstrictores, estos sí disminuye la resistencia vascular, es un vasodilatador. Aumenta la filtración glomerular y aumenta la eliminación de agua y sodio. Entonces, estas son sustancias que tratan de compensar lo que se está produciendo. Cuando el paciente está reteniendo líquido, reteniendo sodio, se dilata el miocardio y empieza a producirse el péptido energético. Pero, sí. Caso das péptido auricular, ele só é secretado se o sistema renina-angiotensina passado do limite. Si es que hay dilatación miocardial, cuando hay aumento de la molécula, cuando el paciente está sobrecargado, ¿sí? Eso cuando está en el nivel aumentado, ahí empieza a secretarse. Son mecanismos compensatorios. Pero eso tampoco conviene que todo el tiempo esté actuando. Entonces, cuando ocurre eso, nosotros tenemos que actuar, que tiene que dar medicación al paciente. Al paciente que es decir sano, si ocurre por algún motivo una sobrecarga, eso maneja mejor, ¿verdad? Pero acá el problema es que el paciente tiene insuficiencia cardíaca, tiene problemas para la inyección durante la sístole, entonces no tolera mucho tiempo. Esto ayuda por un tiempo, ayuda a compensar, pero tiene que recibir tratamiento para que esa insuficiencia cardíaca no empeore. O sea, ayuda para el diagnóstico, ayuda para el tratamiento, para la evolución o el seguimiento del paciente. Hay dos tipos de insuficiencia cardíaca que son la sistólica y la diastólica. La sistólica, como el nombre dice, está relacionada con la sístole. ¿Qué ocurre en la sístole? La expulsión de la sangre del ventrículo. Y la insuficiencia cardíaca diastólica ocurre durante el llenado. El problema en la insuficiencia cardíaca diastólica no se está cuándo se va a llenar. Por algún motivo no se puede llenar bien. Puede ser porque tiene un derrame pericárdico, no se entiende. Puede ser porque el paciente tiene una cardiopatía hipertrófica. Entonces, el problema es en el llenado. No se puede distender bien. Puede tener una enfermedad de depósito, una amiloidosis, por ejemplo. Entonces, lo que pasa con el ventrículo es que no se puede distender bien o tiene un poco volumen. Entonces, entra ahí, pero es poca sangre la que puede ingresar dentro del ventrículo. En la insuficiencia cardíaca sistólica, el problema no es durante el llenado, el problema es para la expulsión.
no va a ser suficiente, por lo tanto va a sufrir hipoxia ese tejido después. Entonces, si el volumen, si la cantidad de sangre expulsando es suficiente, los tejidos que tienen que irrigarse por esa sangre no van a estar irrigados. Entonces puede tener alteración en el sistema nervioso central, alteración también en el corazón, alteración en la parte renal. El paciente puede tener mareo, el paciente puede estar somnoliento, el paciente puede empezar a orinar menos porque no está llegando el flujo necesario al cerebro, no está llegando el flujo necesario a los riñones. Y esa sangre que nos expulsa todo, te dije que en cada latido se va acumulando y eso va afectando a lo que está detrás. Recuerda que sale por la aorta, pero va desde la aorta, desde el ventrículo, aurícula y ¿qué es lo que está detrás de eso? ¿Qué está detrás del corazón? El sistema circulatorio. ¿Qué tenemos acá? Entonces lo que sale por la aorta es lo que va a irrigar a los tejidos. Va a salir menos, entonces va a irrigar menos los tejidos y se va a pagar una alimentación. Pero esto tiene un flujo retrógrado, o sea que va afectando de acá a ver lo que se lleva acá y dónde va. Va a empezar primero a acumularse en los pulmones. O sea, ahí se ve la congestión pulmonar. Ahí empieza la congestión pulmonar, la dificultad respiratoria que va a tener el paciente. Y eso después va a empezar a afectar a todo el organismo. Va a empezar también a tener problemas en la parte hepática, va a congestionarse el hígado, va a empezar a hematizarse también. ¿Se entiende entonces por qué se ven esos síntomas de congestión? ¿Se entiende más o menos? Entonces, ¿por qué? Esto, como acá no se expulsa todo, esto va acumulándose acá, aumenta la presión acá, y esto va a retroceder, va a pasar a la parte pulmonar, va a tener relación también con las venas cavas, va a empezar a congestionarse el paciente, el pulmón, el hígado y empezar a presentar síntomas de tensión también. Es lo que es. O sea, eso ahorita de a poco va a ir pasando, va a pasar de un momento a otro. Cuando el paciente llega a tener mucha dificultad respiratoria, eso ya llevó un cierto tiempo para que aparezca. Cuando empieza a tener edema también, va a ser un momento para el otro. Entonces, eso es lo que ocurre en el paciente con insuficiencia cardíaca sistólica. En cada latido se expulsa menos lo que tiene que ser, eso afecta por delante, vamos a decir, la parte que es irrigada por las arterias con hipoxia. Y en el caso de la parte retrógrada va produciendo congestión y acumulación de líquido. Les decía que lo más importante es, o sea, el estudio que más datos de valor aporta es una ecocardiografía. La ecocardiografía tiene muchos valores que nosotros se evalúan el tamaño de las cavidades, cómo están los ventrículos, las aurículas. Cada alteración tiene ocurre por algún motivo. Las aurículas se dilatan, generalmente si hay algún problema valvular también. El ventrículo puede estar dilatado, el ventrículo puede estar hipertrofiado. El primer signo de afectación del ventrículo, de la hipertensión arterial a los ventrículos es hipertrofia. Lo normal es que la pared, estos dos valores vienen el grueso del ventrículo izquierdo. En la pared posterior del ventrículo izquierdo se interventricular. Y en la ecocardiografía dice los valores de referencia. Acá te va a decir todos cuáles son ahí, vas a ver si estamos dentro del rango. Y lo que suele ocurrir con el septo y la pared posterior es engrosarse. O sea, si el paciente viene ahí hasta 10 más o menos es normal,
qué hay que buscar, qué cuidado, en qué hay que pensar en el paciente. ¿Cómo? Aneurisma. Por eso le digo, cada valor se pide, cada valor ahí está clasificado por algún motivo en especial. Entonces, ve la carga aórtica, si está en el rango, no hay problema. Si está aumentado, hay que pensar en eso. Y acá es algo que es muy importante, que es la presión de eyección del ventrículo izquierdo. Eso que el paciente tenía 30, el paciente de la historia clínica, y lo normal es 60 o 55 ahí. La presión de eyección es lo que es capaz de expulsar el ventrículo. 60% aproximadamente es lo normal, y si el paciente tiene 30%, está muy por debajo de lo que tiene que ser. Entonces, eso es algo que también ayuda a saber cómo está el corazón del paciente y a clasificar su insuficiencia cardíaca. Y otro factor acá es, acá informa las válvulas, la órbita pulmonar bien, informa cómo está, si tiene alguna alteración, acá informa la mitral con la insuficiencia leve o moderada. Entonces, eso también informa la ecocardiografía, la motilidad de las paredes del ventrículo izquierdo, obviamente, puede ser normal, puede tener hipoquinesia. La hipoquinesia se mueve menos de lo que tiene que ser. Eso también es por alguna, probablemente ya sufrió un infarto ese paciente que tiene hipoquinesia. Se contrae, se ve cómo se contraen las paredes. Si hay una pared que se contrae menos, tiene un daño ya ese paciente y probablemente es un infarto anterior. Si es que tiene aquinesia, quiere decir que no se mueve. Entonces, las alteraciones son hipoquinesia, se mueve menos, aquinesia, no se mueve. Acá informa que esta pared lateral tuvo hipoquinesia, tiene hipoquinesia, probablemente tiene algún antecedente de infarto ese paciente. Entonces, todos esos datos te da la ecocardiografía. La ecocardiografía, el informe hace el médico, eso sí es operador dependiente, depende de qué te hace. ¿Por qué les tengo que hacer para que lo que decía acá? En este caso clínico explicaba que tenía mala contractilidad, corazón agrandado, presión de eyección que tiene que ser la mitad de lo que tiene que ser. Entonces tiene una insuficiencia cardíaca. La clase funcional es de acuerdo a las manifestaciones clínicas del paciente, a su dificultad respiratoria, y la presión de eyección reducida es porque se dio en el ecocardiograma que tenía ese valor de 30%. En pulsar 60% de lo que entra y solo 30% de lo que expulsa. Acá la insuficiencia cardíaca sistólica, entonces se ve cuando hay signos y síntomas de insuficiencia cardíaca en un corazón dilatado con presión de eyección baja, cuando está bajo su presión de eyección. Y la presión de eyección se saca en relación al volumen que expulsa el ventrículo durante la sístole y el volumen de sangre al final de la sístole. Entonces, ¿cuánto expulsó y cuánto es lo que quedó? ¿Por qué disminuye esa presión de eyección? Porque disminuye la cantidad que expulsa y aumenta la cantidad que queda. Cuanto mayor problemas tenga el paciente, más chico va a ser el número de arriba. No me acuerdo de matemática numeradora y no sé qué es esa cosa. El de arriba va a ser más chico, ¿verdad? O sea, cuanto mayor problema tenga ese paciente, el número de arriba va a ser más chico, va a ser menor, y el número de abajo va a ser más grande porque va a quedar luz. Por eso la presión de eyección va a disminuir. Entonces, cuanto más alterada está la presión, la funcionalidad cardíaca, la cantidad que es capaz de expulsar es menor, queda mayor cantidad dentro del ventrículo. En los pacientes con insuficiencia cardíaca, lo que no se expulsa durante la sístole se acumula retrógradamente, entonces va acumulándose en el pulmón, va acumulándose en la circulación sistémica y va a producir esos síntomas. Los síntomas de congestión
infarta una zona, esas células mueren, no se regeneran. El resto del miocardio tiene que responder o compensar el trabajo que hacía eso. Y eso que queda en un lugar donde mueren tejidos que no se regeneran, esas células que no se regeneran, ¿qué tejido aparece? Fibrosis. Empieza a cicatrizar y se vuelve fibrótico. Y esa zona de fibrosis no se puede entender bien. O sea, ahí empieza a trabajar con el corazón. La circulación de venilla también, ese corazón, o sea, esa zona que infartó, ya no se va a recuperar. Entonces, el resto de la circulación sanguínea del corazón también tiene que responder por todo el corazón. O sea, se va a sobrecargar. Lo mismo ocurre en la hipertrofia del miocardio. Se hipertrofia una zona, la irrigación es la misma, si es este grosor del miocardio, es la misma irrigación que si es este grosor. Entonces, ¿por qué el paciente que tiene un corazón o una cardiopatía hipertrófica siente dolor fácilmente? Cuando hace un poco de fuerza ya siente dolor, porque hay un déficit en la demanda de oxígeno en ese paciente. Entonces, se esfuerza un poquito y ya no puede responder. Está bien cuando está en reposo. Ustedes van a ver muchos pacientes con insuficiencia cardíaca con presión de eyección de 20%. Espléndido en reposo. Se hace un poquito de esfuerzo y se cansa ya. Porque mientras están quietitos, no está aumentada la necesidad de oxígeno o la irrigación en ese paciente. Hacen esfuerzo y ahí se siente mal. El paciente que tiene historia previa de infarto o hipertrofia, el riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca 10 veces superior a la población. Entonces, esos dos factores son muy importantes: la cardiopatía isquémica, hipertensión y diabetes. La insuficiencia cardíaca diastólica tiene como inconveniente el llenado. Puede ser por un derrame pericárdico, puede ser por una amiloidosis, puede ser por una cardiopatía hipertrófica. Entonces, el problema está en el llenado y tiene fracción de eyección preservada. Porque el problema con la sistólica era se expulsa menos, queda más sangre y la fracción de eyección disminuye. Acá este no tiene problema en la contractilidad. Acá tiene buena fuerza de contracción. Entonces, entra menos, pero está en porcentaje. Todo lo que entra consigue expulsar. Entonces, por eso su fracción de eyección está conservada. Porque todo lo que puede ingresar se consigue eliminar. A pesar de que su gasto cardíaco esté disminuido, su fracción de eyección está conservada. Esta insuficiencia cardíaca es un poco más rara, es mucho más frecuente en la insuficiencia cardíaca sistólica. Y acá no hay mecanismos que sean muy aclarados. Sí pueden intervenir algunas enfermedades que son sistémicas, no está muy aclarada su fisiopatología. El remodelado ventricular es otro término que también es importante en insuficiencia cardíaca, que es de lo que estaba hablando, del paciente que tiene un infarto y esa zona de infarto va a fibrosar. Esa zona de infarto no va a tener irrigación nueva. Tiene que responder por esa zona el resto del tejido del corazón. Esa zona, los miocardios que siguen vivos, o sea, los cardiomiocitos que siguen vivos, van a hipertrofiarse, no van a tener angiogénesis, se van a formar nuevos vasos. Tiene que responder con la misma vascularización. Eso hace que la conformación, o sea, la forma del ventrículo se vaya alterando, entonces empieza a trabajar mal. Lo que se trata es de evitar que ese remodelado, por eso hay medicamentos tratamientos que se tienen que hacer enseguida después de que el paciente infarte para prevenir o por lo menos hacer que sea menor
não vai acumular sangue também, porque senão se nosso coração não compensar com os outros cardiomícitos. Y sí, porque eso va a ser también, esa zona puede ser responsable de la disminución de la contractilidad, o sea, de la disminución de la eyección, sí. Então, mas aí se eu dou remédio para não remodelar o coração, vai ficar acumulado ali? No, lo que vos querés es evitar que haya mucha fibrosis para que se mantenga la estructura. Tratar de que se mantenga lo más homogénea posible la estructura, que no haya una zona hipertrófica y otra zona fibrótica. ¿Cómo vas a ver, cómo en tu ecocardiograma, cómo te van a informar esa zona fibrótica? Esa zona fibrótica que te pueden informar como aquinésica o hipoquinésica. Obrigada. Ahí nos hablamos la definición de sistólica, diastólica, presión de eyección, que significa los tipos de insuficiencia cardíaca, de nueva aparición, el primer episodio que realmente aparece con un infarto. El paciente que de repente dice que tuvo un dolor de pecho y después de eso quedó con mucha dificultad respiratoria o queda en shock, ahí está presentando insuficiencia cardíaca. Algunos casos pueden
más dependencia tiene ese paciente. Entonces, lo que se busca es que, o sea, tenga una calidad de vida que le permita realizar, aunque no correr una maratón, hacer sus actividades, ¿verdad? Y prevenir o retrasar el deterioro de la funcionalidad. O sea, vamos a actuar sobre la mortalidad, sobre las complicaciones o descompensaciones y también sobre el deterioro de la función cardíaca. Hay medicamentos que no solo sirven para mantenerle asintomático, hay medicamentos que influyen sobre la evolución de la enfermedad. Y esos son los medicamentos que el paciente siempre tiene que tener. Si no hay contraindicación, medicamento que hasta ahora no se consiguió otro medicamento que sea más eficaz en la insuficiencia cardíaca, a pesar de que ya eran antiguos medicamentos, a pesar de que se desarrollaron nuevos medicamentos, no se consiguieron sacar de la insuficiencia cardíaca el tratamiento con IECA, enalapril, así que se usa mucho captopril. Esa es la base del tratamiento de la insuficiencia cardíaca, así como la metformina es para la diabetes, es IECA para la insuficiencia cardíaca. En caso de que no pueda usar IECA, se le indica un ARA2, se llama losartán, telmisartán, dalmisartán, cualquiera de esos. Esos son los tratamientos que ellos ayudan en los síntomas, pero también reducen la mortalidad y también disminuyen el deterioro de la funcionalidad cardíaca. Todos los beneficios tienen ese grupo de medicamentos. O sea, vamos a poner también se busca mejorar la clínica, pero también influenciar en la calidad de vida de ese paciente. Tenemos tratamientos que son inótropos positivos, inótropos se refiere a la compatibilidad, pero eso se suele usar ya cuando no tenemos otra opción, ¿verdad? El paciente que llega a una urgencia está con una clase funcional, no vamos a hacerle enalapril ni losartán para ese caso. Otro tratamiento que se tiene que hacer, generalmente inotrópicos o vasodilatadores. Pero después tenemos también, aparte del inotrópico positivo, los diuréticos, los vasodilatadores, venosos, arteriales y arteriovenosos. Esos medicamentos que necesité entran dentro de medicamentos que son considerados arteriovenosos. Vamos a ver el mecanismo de acción de estos, de ARA2 y de IECA, y ellos son los vasodilatadores arteriovenosos. Eso que yo le estaba hablando de lo que ocurre cuando se expulsa poca sangre, se afecta la circulación de los tejidos, la circulación del cerebro, por ejemplo, de los riñones, eso se relaciona con la postcardia, eso es lo que está después, o sea, por delante del corazón. Y lo que estaba